Entregada como un objeto sin valor por un caballo cojo, esta mujer se convertiría en la arquitecta secreta del imperio del hombre que la despreció. Si las historias sobre el poder de la resiliencia resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El aire del cañón vibraba con el eco de los rifles. Atrapados, los guerreros de Cael se refugiaban detrás de las rocas rojizas, mientras las balas de los rurales mexicanos rebotaban, arrancando astillas de piedra que volaban como metralla. El olor a pólvora y polvo sofocaba, y el sol despiadado de Chihuahua parecía cocinar la propia esperanza. Allá abajo, en la entrada estrecha del desfiladero, el capitán Morales orquestaba la masacre con una sonrisa sádica, sus hombres avanzando metódicamente, cerrando el cerco. Para los apaches, no había ruta de escape. Las paredes empinadas y lisas eran una tumba vertical. La derrota no era una posibilidad, era una certeza que se aproximaba con cada disparo, con cada grito de dolor de un hermano caído. La desesperación comenzaba a infiltrarse en los ojos de los guerreros más valientes. En medio del caos, Lucía Valeriano permanecía inmóvil, no por miedo, sino por una concentración feroz. Su cuerpo estaba allí, presionado contra la roca fría, pero su mente estaba en otro lugar, leyendo las líneas de la montaña como si fueran las páginas de un libro que solo ella conocía. Mientras Cael, el líder pragmático y endurecido, veía solo piedra y muerte, ella veía fisuras, vetas minerales y la historia geológica que prometía una salvación improbable. Sus ojos se encontraron con los de él, y en medio del ruido ensordecedor de la batalla, ella no gritó. Señaló una sombra oscura a pocos metros, una falla casi imperceptible en la pared del cañón, oculta por un arbusto reseco. No era una cueva, no era una ruta de escape, era una debilidad en la fortaleza del enemigo, una arteria que llevaba al corazón de la montaña, y en su mirada, Cael vio no la súplica de una cautiva, sino la certeza de una estratega. Pero para entender cómo llegamos a este punto, necesitamos retroceder en el tiempo. Años antes de aquel cañón, la vida de Lucía Valeriano era un mapa de contrastes, dibujado entre la ciencia y la tradición. Su padre, un geólogo español de mirada soñadora y manos manchadas de tierra, veía el mundo a través de estratos y formaciones rocosas. Él le enseñó los nombres secretos de las piedras, el ciclo de la plata y el rigor de la observación. Su madre, por otro lado, una mujer de raíces indígenas, le enseñó a leer el lenguaje silencioso del desierto, el susurro del viento en los cactus, el camino de las hormigas antes de la lluvia y las historias que cada montaña guardaba en sus pliegues. Lucía creció en ese umbral, absorbiendo dos universos que, para ella, se completaban. El conocimiento de la vasta mina de plata no era un secreto sombrío, sino una leyenda familiar, un cuento para dormir sobre la riqueza que la tierra ofrecía a aquellos que la comprendían y respetaban. Esa paz fue hecha añicos en una noche de luna llena, cuando la codicia tocó a la puerta de su modesta casa de adobe. Eran hombres rudos, con la avaricia grabada en los ojos, liderados por un joven y ambicioso oficial de los rurales llamado Morales. No querían negociar, querían el mapa que el padre de Lucía llevaba en su mente. Lo que siguió fue una lección brutal sobre la naturaleza humana. Lucía, escondida bajo las tablas sueltas del piso, escuchó los gritos, el sonido hueco de los golpes, y finalmente el silencio mortal que siguió a la negativa de su padre a entregar su secreto. El olor a sangre se mezcló con el del polvo. Esa noche, la mina dejó de ser una leyenda familiar y se transformó en una maldición. El conocimiento que antes la fascinaba ahora era una carga pesada, un secreto que atraía la muerte y que ella juró llevar en silencio para siempre. Huérfana y aterrorizada, Lucía se convirtió en una sombra. Vagó por los pueblos polvorientos de Chihuahua,
buscando el anonimato en las cocinas calientes de los ranchos o entre las lavanderas a la orilla del río. Su conocimiento, la herencia de su padre, fue encerrado en una caja fuerte oscura en su mente, un secreto venenoso que se esforzaba por olvidar. Cada extraño que la miraba por demasiado tiempo, cada mención a la plata o a los mineros, enviaba un escalofrío de pánico por su espalda. Aprendió a ser invisible, a hablar poco y a nunca, jamás, revelar la profundidad de su inteligencia, que antes era una fuente de admiración y conexión. Ahora parecía un mapa de peligros, cada montaña un recordatorio silencioso de la maldición que cargaba. Su vida se resumía en una única y agotadora tarea: sobrevivir un día más sin que el fantasma de su padre y el brillo mortal de la plata la encontraran. La invisibilidad, sin embargo, era un lujo que el desierto raramente concedía a los débiles. Durante un viaje entre pueblos, fue capturada por una banda de traficantes de caballos, hombres que veían en su juventud y soledad una mercancía fácil. Fue así que su camino se cruzó con el de Kyle, un líder apache chiricahua cuya banda necesitaba monturas. El encuentro estuvo desprovisto de cualquier dignidad. En un claro abrasador, bajo la mirada desinteresada de los buitres, fue presentada como un extra en una negociación. El traficante, viendo la vacilación de Kyle, la empujó hacia adelante. «Llévatela», dijo encogiéndose de hombros, «a cambio de ese caballo cojo que nadie quiere». Lucía sintió el peso de la humillación aplastarla. Para Kyle, un líder endurecido por la guerra y la pérdida, ella era solo eso, una carga inútil, el precio de un animal lisiado, una boca hambrienta más que alimentar en tiempos de escasez. El viaje hasta la ranchería apache fue un borrón de miedo y polvo. Lucía caminaba con los pies adoloridos, atada por una cuerda floja a la silla de uno de los guerreros, sintiéndose menos que el caballo cojo por el cual había sido cambiada. El campamento estaba enclavado en una meseta escondida, un refugio natural contra el mundo exterior. Las fogatas crepitaban, el olor a carne asada y hierbas secas flotaba en el aire, y el sonido de una lengua gutural y antigua la envolvía, aislándola por completo. Los niños detuvieron sus juegos para mirarla con una curiosidad hostil. Las mujeres la evaluaron con miradas duras, viendo en ella no una persona, sino un símbolo de sus enemigos y una boca más que alimentar. Kyle la desató, y con un gesto brusco señaló un montón de pieles de venado que necesitaban ser raspadas. No se dijo ninguna palabra. Su nueva vida había comenzado, no con una orden, sino con la indiferencia de quien señala una herramienta hacia su trabajo. Mientras sus manos inexpertas y temblorosas luchaban con el cuchillo de raspar, sintió una mirada diferente sobre ella. No era el desprecio de los guerreros, ni la desconfianza de las otras mujeres. Era una mirada tranquila, penetrante, que parecía ver a través de su capa de suciedad y pavor. Pertenecía a Nalin, una anciana cuyo rostro era un mapa de arrugas tan profundo como los cañones de la Sierra Madre. La curandera de la banda observó a Lucía por un largo tiempo, notando no su ineptitud, sino la tenacidad silenciosa en su postura, la inteligencia reprimida en sus ojos bajos. Sin decir una palabra, Nalin se acercó y le extendió una jícara llena de agua fresca. Lucía dudó, su instinto gritando que no confiara en nadie, pero la sed y el inesperado gesto de humanidad vencieron. Al beber, sus ojos se encontraron con los de la anciana y por primera vez en meses se sintió vista. La valentía de Lucía en este momento es lo que nos inspira. Si tú también sientes esa fuerza, demuestra tu apoyo dejando un comentario. Y para no perderte ningún paso de esta y otras increíbles jornadas de superación, aprovecha para suscribirte al canal. Los días se convirtieron en semanas, y la vida de Lucía encontró un ritmo áspero, dictado por el sol
y las necesidades de la banda. Nalin, la anciana, se convirtió en su sombra silenciosa, una mentora que se comunicaba más con gestos que con palabras. Llevó a Lucía al desierto, enseñándole a distinguir las huellas de un coyote de las de un lobo, a encontrar la raíz de yuca que saciaba el hambre y a identificar las plantas que curaban fiebres y cerraban heridas. Las manos de Lucía, antes delicadas, se volvieron callosas y fuertes. Aprendió a coser mocasines con tendones de venado, a moler maíz en una piedra lisa y a entender los complejos lazos de parentesco que unían a aquel pueblo. El trabajo era incesante y agotador, pero en medio de la faena, algo dentro de ella comenzó a despertar. La pasividad impuesta por el trauma daba paso a una atención aguda, a un propósito que ya no era solo sobrevivir, sino pertenecer. Kael observaba esta transformación a la distancia. Su desprecio inicial se había solidificado en una indiferencia calculada. Veía a la mexicana trabajando sin quejarse, aprendiendo sus costumbres con una rapidez que lo incomodaba. Para él, ella todavía era una forastera, un eslabón débil en una cadena que ya estaba bajo una inmensa presión. La banda era casada, los recursos disminuían y el territorio se encogía con cada avance de los soldados. No había espacio para sentimientos o para bocas inútiles. Sin embargo, no podía ignorar la forma en que Lucía miraba la tierra. No era la mirada vaga de una cautiva, sino la mirada analítica de alguien que leía secretos en las rocas y en el suelo. Veía a Nalin conversando con ella, señalando las formaciones geológicas, y se preguntaba qué podía ver aquella vieja sabia en la mujer cambiada por un caballo cojo que él mismo no lograba ver. El punto de inflexión ocurrió cuando el sol se convirtió en un martillo incansable sobre la Sierra Madre. Una sequía severa se abatió sobre la región, envenenando la tierra con un calor que parecía succionar la vida de todo lo que tocaba. El manantial que por generaciones había saciado la sed de la banda, escondido en una gruta sombreada, ahora era solo una cicatriz de lodo agrietado. Los niños lloraban en silencio, con los labios secos. Los caballos, esenciales para la supervivencia y movilidad del grupo, se debilitaban cada día. Kael sentía el peso de cada mirada sedienta sobre él. Sus mejores exploradores regresaban de largas y agotadoras expediciones con las manos vacías y la misma noticia desoladora. Los manantiales estaban secos, los arroyos habían desaparecido. Su liderazgo era puesto a prueba no por flechas o balas, sino por una quietud mortal impuesta por la sequía, un enemigo que no podía rastrear ni combatir. Mientras los otros miraban al horizonte en busca de nubes de lluvia, Lucía miraba al suelo. No buscaba un milagro en el cielo, sino una certeza en la tierra. En una depresión árida a kilómetros del campamento, reconoció la curvatura sutil del terreno, la presencia de sauces del desierto tercamente verdes y la textura de la roca arenosa. Eran señales que su padre le había enseñado, pistas de que el agua, aunque invisible, todavía corría bajo la superficie. Con el corazón martilleando, se acercó a Kael. Su voz, aunque baja, era firme. Le explicó sobre el manto freático, sobre cómo ciertas formaciones rocosas canalizaban el agua subterránea. Él la miró con ojos de piedra, la desconfianza luchando contra la desesperación. Cediendo, dio la orden de cavar. Y cuando la tierra finalmente cedió, revelando la humedad y luego un manantial burbujeante de agua limpia, el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito de victoria. Ese día, Lucía dejó de ser la cautiva sin valor, se convirtió en la mujer que hizo brotar agua de la piedra. El respeto, descubrió Lucía, no se anunciaba con palabras, sino con gestos silenciosos. La mujer que antes la miraba con hostilidad, ahora le ofrecía la primera porción del guiso de la noche. Los niños,
que antes huían de su presencia, ahora la observaban con una curiosidad reverente, como si fuera portadora de alguna magia antigua. Pero el cambio más profundo vino de Kyle. Esa noche se acercó a ella mientras miraba las estrellas, y sin preámbulos, colocó a sus pies una piel de bisonte suave y cálida, la mejor del campamento. No dijo nada, solo la miró por un instante, una mirada que ya no contenía desprecio, sino una evaluación compleja e intensa. En ese simple acto había un reconocimiento, una admisión de que ella era más que la moneda de cambio por un caballo inútil. Era un recurso, un misterio que necesitaba entender. A partir de ese día, su papel cambió sutilmente. Kyle comenzó a llamarla a las discusiones con los guerreros más viejos. Al principio permanecía en silencio, solo escuchando, pero pronto él comenzó a hacerle preguntas directas. ¿Conoces esta tierra?, le preguntaba, señalando un área en un mapa rudimentario. ¿Qué debilidades esconde? Y Lucía, con la herencia de su padre fluyendo por sus venas, describía la composición del suelo, la probabilidad de deslaves, los lugares donde la roca era porosa y podría esconder más agua. Enseñó a los exploradores cómo leer las vetas de cuarzo para orientarse bajo el sol del mediodía. Su conocimiento, antes una maldición encerrada, se estaba convirtiendo en un escudo para el pueblo que la había acogido a la fuerza, y al compartir sus secretos con ellos, comenzó a sentirse, por primera vez en mucho tiempo, parte de algo más grande que su propio dolor. Esta nueva alianza fue cimentada no por el agua, sino por la sangre. Durante una incursión a un pequeño puesto comercial mexicano en busca de suministros, fueron emboscados por una patrulla de rurales. La balacera fue rápida y brutal. En medio del caos, uno de los niños de la banda, paralizado por el miedo, quedó expuesto en el fuego cruzado. Sin una pizca de vacilación, un guerrero anciano, a quien Lucía conocía solo por su sonrisa gentil, se arrojó frente al niño, absorbiendo las balas que estaban destinadas a él. Lucía observó, con el corazón en la garganta, aquel acto de sacrificio absoluto. Había visto la violencia de la codicia quitarle la vida a su padre. Ahora veía la violencia ser confrontada con un amor protector tan feroz que era capaz de abrazar la propia muerte para garantizar el futuro de la tribu. En ese instante, la última barrera en su corazón se derrumbó. No eran sus captores, eran una familia unida por lazos que ella comenzaba a entender y a desear para sí misma. La relativa paz, sin embargo, era un espejismo en el calor del desierto. Uno de los exploradores de Kyle regresó al campamento, su caballo cubierto de espuma, el rostro marcado por la urgencia. Traía noticias que hicieron que la sangre de Lucía se helara. Un destacamento de rurales, más grande y mejor equipado que cualquier otro que hubieran enfrentado, estaba barriendo la región con una eficiencia implacable, siguiendo un rastro antiguo. Y el hombre que los lideraba no era un desconocido. El explorador pronunció el nombre que atormentaba las pesadillas de Vicen: Lucía, Capitán Morales. El monstruo de su pasado, el asesino de su padre, estaba allí, cazando. El pánico la sofocó, trayendo de vuelta el olor a sangre y polvo de aquella noche terrible. La maldición que había intentado enterrar en el fondo de su alma no estaba dormida. Venía tras ella y ahora amenazaba con destruir el único refugio que había encontrado en el mundo. El nombre de Morales golpeó a Lucía como un impacto físico, robándole el aire de los pulmones y reemplazándolo por una escarcha de pánico. El mundo a su alrededor pareció disolverse y ella estaba de vuelta en aquella casa de adobe, una niña escondida en la oscuridad, escuchando el sonido de huesos rompiéndose. El instinto, afilado por años de fuga, le gritaba que corriera,
que se adentrara en el desierto y desapareciera una vez más, antes de que su presencia maldita trajera la misma desgracia sobre aquel pueblo. Ella era el faro que guiaba la destrucción, la portadora de la plaga. Su mirada desesperada recorrió el campamento, posándose en Nalín, que la observaba con una sabiduría triste, y en los niños que jugaban, ajenos a la tormenta que se aproximaba. La fuga no la salvaría. Solo la condenaría a una soledad aún más profunda, sabiendo que había abandonado a la única familia que le quedaba. Mientras el terror paralizaba a Lucía, la ranchería explotó en una actividad febril y silenciosa. No había gritos ni pánico, solo la eficiencia sombría de un pueblo acostumbrado a la guerra. Las mujeres comenzaron a desmontar los refugios y a empacar provisiones con una rapidez metódica. Los guerreros verificaban sus armas, sus rostros transformados en máscaras de granito. En el centro de todo, Cael era una roca de autoridad tranquila. Sus órdenes eran bajas, pero cortaban el aire tenso como un cuchillo. Sus ojos recorrieron el campamento y se posaron en Lucía, notando su cuerpo tembloroso y su rostro pálido. Vio en ella lo que esperaba ver, el miedo de una cautiva, una debilidad que no podían permitirse. Con un gesto de cabeza a uno de sus hombres, dio la orden. Se moverían al anochecer, usando las sombras de las montañas como su único aliado contra el demonio que los cazaba. La huida nocturna era una danza silenciosa con la muerte. La banda se movía por las barrancas y los lechos de ríos secos, una serpiente de sombras, bajo un cielo sin luna. Inicialmente, Lucía era solo un eslabón arrastrado en esa cadena, su cuerpo moviéndose por puro instinto, mientras su mente se ahogaba en los recuerdos del pasado. Pero poco a poco, el sonido rítmico de los mocasines en la arena, la visión de la determinación grabada en los rostros de los guerreros y el peso de un niño dormido que Nalin le había pedido que cargara por un tiempo, comenzaron a anclarla en el presente. El miedo por sí misma comenzó a transformarse en un miedo feroz por ellos. La injusticia de aquella persecución encendió una brasa de ira en su pecho, una llama que el trauma no había logrado apagar. Su presencia los había condenado y, ahora, la responsabilidad por su supervivencia pesaba sobre ella con una claridad aterradora. Por 2 días se movieron como fantasmas, pero Morales era un depredador obstinado. Los pastoreaba no con la intención de una confrontación directa, sino con la paciencia sádica de quien aprieta un lazo. Sintiendo la presión, Cael tomó una decisión audaz. Guió a su gente a un laberinto de cañones conocido como la Boca Cerrada, una fortaleza natural con solo 2 salidas distantes, fácil de defender. Era un santuario de piedra donde podrían descansar y planear, pero la seguridad era una ilusión. Al amanecer del 3er día, los exploradores regresaron, sus rostros pálidos de polvo y derrota. La noticia cayó como una roca en el campamento silencioso. Morales no los había seguido, se les había adelantado. Las 2 salidas estaban bloqueadas por destacamentos de rurales fuertemente armados. El santuario era una trampa. Cael, el maestro de aquel terreno, había sido superado, y la Boca Cerrada estaba a punto de convertirse en su tumba colectiva. Un silencio pesado, más opresivo que el propio calor, descendió sobre el campamento. Los guerreros, antes modelos de resiliencia, ahora tenían la desesperación grabada en sus posturas. Cael estaba parado en el centro del cañón, la mirada fija en las paredes de roca que se erigían como las garras de una trampa. No era solo un líder, era el guardián de su pueblo, y por primera vez, el terreno que conocía como la palma de su mano lo había traicionado. Lucía lo observó, y en su silueta rígida no vio al captor que la había despreciado, sino a un hombre aplastado por el peso de una aniquilación inminente. Su mirada se desvió hacia Nalin.
cuyo rostro permanecía sereno, pero cuyas manos apretaban con fuerza un amuleto de protección, y luego hacia los niños, cuyos juegos habían cesado, sintiendo el miedo de los adultos como un frío invisible. El terror que Lucía sentía por sí misma fue súbitamente eclipsado por una ola abrumadora de pavor por ellos. Fue entonces que la verdad la golpeó con la claridad de un rayo. Morales no había superado la genialidad táctica de Cael. No estaba cazando apaches, estaba cazando un fantasma. Estaba cazando el secreto del geólogo español. La trampa no era para Cael, era para ella. Su presencia allí los había transformado en carnada, y el silencio que ella había mantenido para protegerse era en realidad la cuerda que apretaba el nudo alrededor del cuello de todos. El recuerdo de su padre, muriendo para proteger el secreto, se transformó en su mente. Él no murió para que el secreto quedara enterrado, sino para que no cayera en las manos equivocadas. Y allí, rodeada por un pueblo que le había dado un hogar a regañadientes, se dio cuenta de que las manos de Morales eran las peores posibles. Con una resolución fría que extinguió su pánico, Lucía se levantó y caminó hacia Cael, no como una cautiva, sino como la única que sostenía la llave de esa jaula de piedra. «Él no está aquí por ti». La voz de Lucía cortó el silencio, haciendo que Cael se volteara con un sobresalto. «Está aquí por mí». Las palabras flotaron en el aire enrarecido del cañón, cargadas de un peso que él no comprendía. Ella se acercó, sus ojos ya no nublados por el miedo, sino brillando con una intensidad febril. «Estas montañas no son solo roca y arena. Mi padre me enseñó sus secretos más profundos. Escondida dentro de esta misma formación rocosa, no muy lejos de aquí, hay una vasta mina de plata. Morales mató a mi padre por este secreto y me ha cazado por años para encontrarlo». Hizo una pausa, dejando que la revelación se asentara. La trampa no fue hecha para acorralar apaches, fue hecha para acorralar a la única persona viva que sabe cómo entrar en la mina, y esa persona soy yo. El rostro de Cael se contrajo en una máscara de desconfianza y furia contenida. «Una mina», siseó, su voz baja y peligrosa. «Y nos lo dices ahora, cuando las armas del enemigo están apuntando a nuestras cabezas». El desprecio volvió a su mirada, más cortante que nunca. La acusación de traición estaba implícita. Lucía no retrocedió, porque hasta hoy ese conocimiento solo ha traído muerte. Lo vi matar a mi padre y destruir mi vida. Lo enterré como una maldición, respondió, su voz entrecortada por el dolor del recuerdo, pero firme en su convicción. «Pero ahora puede ser nuestra única oportunidad de vida». Fue Nalin quien rompió la tensión. La anciana, que se había acercado en silencio, puso una mano suave en el brazo de Lucía y miró a Cael. «A veces», dijo ella, «el veneno que nos maldice es el único antídoto que puede salvarnos». Cael miró de una mujer a la otra, luego a las paredes del cañón que los aprisionaban, y la dura certeza en su rostro comenzó a resquebrajarse, dando lugar a una apuesta desesperada. El silencio que siguió fue llenado por una guerra invisible librada en los ojos de Cael. Cada instinto de guerrero, afilado por años de traiciones y pérdidas, le gritaba que no confiara en la mexicana, en la forastera. Vio el reflejo de promesas rotas y de falsas esperanzas que habían llevado a su pueblo al borde de la extinción. Pero entonces su mirada recorrió el cañón, posándose en los rostros de su gente. Vio el miedo en los ojos de los niños, la resignación agotada de los más viejos y la lealtad inquebrantable de sus guerreros que los seguirían hasta el final, aunque el final fuera allí, en esa trampa de piedra. La fría lógica de la supervivencia se sobrepuso a la desconfianza. Luchar para salir era un suicidio. Esperar era rendirse al hambre y a la sed. La historia de Lucía, por más fantástica que pareciera, era la única variable en una ecuación de muerte segura. Por primera vez,
No vio en ella a una cautiva, sino a un arma no probada. Con un suspiro que cargaba el peso de su mundo, finalmente rompió el silencio. «Muéstrame». Lucía no dudó. Con Kael y dos de sus guerreros más confiables pisándole los talones, los guió por una grieta estrecha en la pared del cañón, un camino que parecía no llevar a ninguna parte. No seguía un sendero, sino las pistas sutiles que su padre le había enseñado. La coloración específica de una veta de roca, la forma en que la luz del sol incidía en un ángulo específico, la presencia de un tipo raro de líquen que solo crecía sobre mineral de alta concentración. Tras varios minutos de caminata por aquel pasillo natural, se detuvo frente a una pared de roca sólida, cubierta por una cascada de enredaderas secas. Para los guerreros, era un callejón sin salida. Pero Lucía extendió la mano y con un esfuerzo concentrado empujó una sección de la pared que parecía idéntica al resto. Con un rechinido bajo y profundo, la piedra giró hacia adentro, revelando una oscuridad fría y el olor a tierra húmeda y minerales. No era una cueva, era una puerta, esculpida por la naturaleza y perfeccionada por el hombre, esperando en silencio por siglos. La oscuridad que los engulló era total, un vacío que parecía absorber el sonido y el calor. El aire era frío y cargado con el olor metálico de la plata y la humedad de siglos. Uno de los guerreros encendió una antorcha, y la luz parpadeante danzó sobre las paredes, revelando vetas brillantes de plata que serpenteaban por la roca como ríos de luz congelada. Los guerreros, hombres que conocían cada sombra del desierto, miraban a su alrededor con una mezcla de reverencia e incomodidad. Aquel era un mundo subterráneo, antinatural, un lugar de espíritus y silencio. Pero para Lucía era como volver a casa. La confianza emanaba de ella, reemplazando la postura encogida de cautiva por una autoridad tranquila e incuestionable. Se movía con familiaridad por aquel laberinto oscuro, señalando los apuntalamientos de madera antigua y explicando la lógica detrás de la construcción de los túneles. En ese momento, en el corazón de la montaña, los papeles se invirtieron por completo. Kael ya no era el líder, era un seguidor, confiando su vida y la de su pueblo a la mujer que había despreciado. «Esto no es un escondite», dijo Lucía, su voz resonando en la cámara principal. «Es un campo de batalla». Tomó un trozo de carbón del suelo y en la pared lisa comenzó a dibujar un mapa tosco pero preciso. La mina es una red. Hay túneles que corren paralelos al cañón y pozos de ventilación que se abren como oídos silenciosos en la superficie, cerca de donde los hombres de Morales están posicionados. Ellos creen que estamos acorralados aquí abajo. Miró directamente a Kael, sus ojos reflejando la llama de la antorcha. Pero nosotros podemos movernos por debajo de ellos, escuchar sus planes, subir donde menos esperan. Podemos transformar su fuerza, sus números, en una debilidad. Podemos cazarlos desde dentro de la propia tierra que creen que han conquistado. El plan era audaz, casi suicida. Exigía una confianza ciega en su conocimiento y una valentía para luchar en un entorno que ningún apache jamás había dominado. El riesgo era absoluto, pero la alternativa era la aniquilación. Kael miró el mapa dibujado en la pared, luego los rostros de sus guerreros y vio la misma chispa de esperanza desesperada que sentía en su propio pecho. Kael no perdió tiempo en deliberaciones. Con la decisión tomada, se convirtió en la personificación de la acción concentrada. Regresó al grupo principal que esperaba en una cámara más grande y con palabras cortas y precisas seleccionó a 10 de sus guerreros más ágiles y silenciosos. Eran hombres que podían moverse como el viento del desierto, cuyos instintos habían sido afilados en cientos de emboscadas y huidas.
Bajo la luz vacilante de la antorcha, les explicó el plan, y Lucía observó la incredulidad inicial en sus ojos ser reemplazada por una determinación sombría y una confianza absoluta en su líder. No comprendían la geología, pero comprendían la guerra. Lucía, por su parte, les enseñó una nueva forma de cazar, a escuchar los ecos, a sentir las vibraciones a través de la roca y a usar la oscuridad absoluta no como un obstáculo, sino como su mayor aliado. Ya no eran guerreros apaches, eran fantasmas siendo preparados para acechar el corazón de la montaña. La primera prueba de fuego llegó al caer la noche. Guiados por Lucía, se escabulleron por un pozo de ventilación estrecho y empinado, un camino que arañaba la piel y ponía a prueba los nervios. El aire se volvió más fresco a medida que subían, y pronto pudieron escuchar el sonido de voces descuidadas y el crepitar de una fogata. Emergiendo por una fisura cubierta por una maraña de raíces secas, se encontraron en el borde del cañón, a meros metros de un pequeño grupo de centinelas de Morales. Los rurales reían y compartían una botella de tequila, seguros de que sus enemigos estaban atrapados e impotentes debajo de ellos. Kyle dio una señal casi imperceptible. Lo que siguió no fue una lucha, sino una cosecha silenciosa. Los apaches cayeron sobre los hombres como espectros, y en menos de 10 segundos, lo único que quedaba era el sonido del viento y el brillo de las llamas en el metal de las armas recién capturadas. La montaña ya no era una prisión, era su arma. La ausencia de sus centinelas no pasó desapercibida por mucho tiempo. Al amanecer, el silencio donde debería haber un informe hizo que la impaciencia de Morales se transformara en una furia helada. No era un hombre que tolerara lo imprevisto. Interpretando la quietud como una señal de que los apaches habían encontrado una ruta de escape imposible durante la noche, tomó una decisión brutal y directa. No habría más asedio. Ordenó que la mitad de sus hombres avanzara por la boca del cañón, una ola de acero y pólvora con órdenes de disparar a cualquier cosa que se moviera. Quería aniquilarlos, expulsarlos de cualquier agujero en el que estuvieran escondidos y acorralarlos contra el bloqueo en el otro extremo. Su arrogancia lo cegaba a la verdad. No estaba atacando una trampa. Estaba metiendo su propia mano en las mandíbulas de ella. Desde una grieta oscura en lo alto de la pared del cañón, Lucía y Kyle observaban el avance de los rurales. Se movían en una formación compacta, sus bayonetas brillando bajo el sol de la mañana, la confianza en sus rostros visible incluso a la distancia. El tiempo para ataques sigilosos había terminado. La batalla final estaba sobre ellos. Kyle se volteó hacia Lucía, su rostro una máscara de concentración. Ya no había preguntas ni desconfianza en su mirada, solo una dependencia total de su conocimiento. «¿Cuál es el campo de batalla?», preguntó. Su voz, un susurro grave. Lucía no miró hacia el cañón abajo, sino hacia la oscuridad detrás de ellos. Señaló la entrada de un túnel más profundo e inestable. «Allá adentro», dijo ella, «en una gran galería que mi padre llamaba el pulmón de la tierra. Las paredes son frágiles y el sonido viaja de formas extrañas. No vamos a luchar contra ellos. Vamos a hacer que la montaña pelee por nosotros». Lucía guió a los guerreros por las entrañas de la montaña, moviéndose con una urgencia que hacía que el corazón de todos martillara al ritmo de sus pasos. Emergieron en una caverna colosal, una catedral geológica donde estalactitas masivas colgaban del techo como dientes de un dios dormido. Era el pulmón de la tierra. El menor susurro resonaba de forma impredecible, y las paredes, repletas de fisuras y vetas de plata, parecían vibrar con una energía contenida. Siguiendo las instrucciones precisas de Lucía, Kyle posicionó a sus hombres en salientes y grietas oscuras, no para un ataque frontal, sino para volverse parte de la propia caverna.
Mientras tanto, un único guerrero fue dejado atrás para atraer a los rurales, disparando un tiro y retirándose rápidamente hacia la oscuridad. La carnada funcionó perfectamente. Morales y sus hombres, enfurecidos y ávidos por el tesoro, invadieron la mina, sus antorchas lanzando sombras danzantes que los hacían parecer pequeños e insignificantes ante la majestuosidad de la montaña. Cuando la mayoría de los hombres de Morales estaban dentro de la gran galería, Cael dio la señal, un único silbido bajo que sonó como el viento pasando por una grieta. Instantáneamente, los guerreros no dispararon flechas ni balas. En su lugar, comenzaron a golpear puntos específicos y aparentemente aleatorios de las paredes y los pilares de roca con los lados pesados de sus rifles y con piedras sueltas. El efecto fue inmediato y catastrófico. El sonido de los golpes, amplificado por la acústica extraña de la caverna, se transformó en un trueno ensordecedor que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. Polvo llovió del techo. Pequeñas piedras comenzaron a caer, luego fragmentos más grandes. Los rurales, desorientados y aterrorizados, miraron hacia arriba, no a enemigos, sino a la propia montaña que se derrumbaba sobre ellos. La estrategia de Lucía era pura genialidad. No estaban luchando contra hombres, estaban despertando la furia de la tierra. El suelo tembló violentamente y con un rugido final y ensordecedor, una enorme sección del techo se derrumbó, sellando la entrada y aplastando a parte de la fuerza de Morales, que ahora se encontraba atrapada en la oscuridad con los fantasmas que había venido a cazar. El rugido de la montaña se deshizo en un silencio profundo y polvoriento, roto solo por el sonido de piedras más pequeñas que aún rodaban por la oscuridad. El polvo de plata, fino como harina, flotaba en el aire, sofocando las llamas de las pocas antorchas que aún ardían y transformando los haces de luz en fantasmas temblorosos. Desde las profundidades de la galería, ahora sellada, comenzaron a surgir los sonidos de la derrota, gritos ahogados, gemidos de dolor y los llamados desesperados de los hombres atrapados bajo los escombros. El capitán Morales, con un hilo de sangre corriendo por su sien y la pierna atrapada bajo una viga de madera podrida, intentaba gritar órdenes que morían en su garganta, tragadas por la oscuridad y la indiferencia de la piedra. Desde lo alto, en su saliente seguro, Lucía y Cael observaban no una batalla, sino el resultado de un juicio dictado por la propia tierra. El depredador estaba enjaulado, y su arrogancia, ahora, era solo el lamento patético de un hombre que desafió una fuerza que jamás podría comprender. Como espíritus vengadores, Cael y sus guerreros descendieron de las sombras, moviéndose con una certeza letal entre los escombros. Los rurales sobrevivientes, desarmados y aterrorizados por la oscuridad y la aparición súbita de sus enemigos, no ofrecieron resistencia. Los ojos de Morales, desorbitados por el pánico y la incredulidad, recorrieron la penumbra hasta encontrar la figura de Lucía, que descendía tranquilamente detrás de Cael. En el rostro de la mujer que él consideraba un simple peón, vio el reflejo de su propia ruina. Ella no dijo una palabra. No era necesario. En su silencio estaba el recuerdo de su padre, el peso de años de fuga y la fuerza inquebrantable de la montaña, que ahora la llamaba hija. Cael se detuvo frente al capitán. Un caído. No hubo discurso ni tortura, solo el cumplimiento rápido y silencioso de una justicia que se le debía no solo a un hombre, sino a la tierra que él profanó. Con el fin de Morales, la maldición de Lucía finalmente se deshizo, no en humo, sino en el polvo de plata que se asentaba suavemente sobre la tumba de su enemigo. Cuando emergieron de la oscuridad de vuelta a la luz del sol, el mundo parecía haber renacido. La luz era más brillante, el aire más dulce. El resto de la banda, que esperaba en un silencio angustiado,
Observó la salida de los guerreros, no exultantes, sino con una solemnidad agotada. Lucía parpadeó, el sol calentando su rostro, sintiéndose como si estuviera saliendo no solo de una mina, sino de un capullo de miedo que la había envuelto por años. Kael se detuvo a su lado, el rostro cubierto de polvo y hollín. No miró a sus hombres victoriosos, sino a ella. En esa mirada ya no había rastros del líder que la había recibido con desprecio. Había reverencia, admiración y algo más profundo, un reconocimiento de que ella no era solo una aliada, sino el espíritu mismo de esa victoria. Extendió la mano, no para tocarla, sino con la palma hacia arriba, en un gesto apache de profundo respeto y reconocimiento. Y toda la banda, viendo el gesto de su líder, comprendió. Ya no era una cautiva, era una de ellos. La riqueza de la mina no los corrompió con codicia, sino que los fortaleció con estrategia. Bajo la guía conjunta de Kael y Lucía, el tesoro fue usado con una sabiduría quirúrgica. Pequeñas cantidades de plata eran cambiadas discretamente en pueblos lejanos, no por lujos, sino por necesidades que les daban una ventaja decisiva. Rifles de repetición, munición abundante, caballos fuertes y, lo más importante, comida y suministros para que nunca más fueran rehenes del hambre. Compraron el silencio de informantes y la lealtad de comerciantes, transformando el dinero del hombre blanco en un arma contra él. La banda de Kael dejó de ser un grupo fugitivo luchando por la supervivencia diaria y se convirtió en una fuerza a ser reconocida, capaz de anticipar los movimientos de sus enemigos y de negociar desde una posición de poder. Y en el centro de todo estaba la mujer a la que llegaron a llamar Corazón de la Montaña, la estratega que les enseñó que el mayor poder no venía del brillo de la plata, sino de la sabiduría para usarla. Los años que siguieron no fueron de paz, pues la paz era un lujo que aquella tierra raramente ofrecía. Pero fueron años de autonomía, en una meseta barrida por el viento, con vista a las vastas extensiones de Chihuahua. Lucía y Kael eran frecuentemente vistos lado a lado, no como maestro y consejera, sino como socios iguales. Él aportaba la sabiduría ancestral de su pueblo, la comprensión de los vientos, las estaciones y los corazones de los hombres. Ella aportaba la lógica fría de la piedra, la estrategia de la geografía y una visión de futuro que iba más allá de la próxima batalla. Juntos dibujaban mapas en cueros estirados, planeando no solo rutas de escape, sino rutas de comercio, alianzas con otras tribus y la creación de santuarios permanentes. La mujer que había sido cambiada por un caballo cojo se había convertido en la arquitecta de una nación, demostrando que el mayor imperio no se construye sobre oro, sino sobre el cimiento inquebrantable de respeto mutuo y valentía compartida. La historia de Lucía no es sobre la plata escondida en la montaña, sino sobre el valor incalculable que se escondía dentro de una mujer que el mundo había descartado. Ella nos enseña que la verdadera fuerza no está en nunca ser quebrantados, sino en la sabiduría que usamos para unir nuestros pedazos y construir algo más fuerte. Ella nos recuerda que la resiliencia no es sobre no caer, sino sobre la fuerza que encontramos para levantarnos, a menudo con la ayuda de aquellos que menos esperamos. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal y comparte esta historia para que más personas puedan descubrir el poder que reside en aquello que es considerado sin valor. Muchas gracias por ver.